Buen día. Vamos a hablar sobre la computadora, el hardware, ¿sí? Es un repaso. Bien, todo de la computadora nace a través de un procesador. El procesador es el dispositivo principal por el cual la computadora trabaja con datos. Los modifica, los consigue y los manda a donde corresponda, ¿sí? El procesador no viene solo, sino que está dentro de un recinto, digamos por decirlo de una manera, que consta de varias partes. Por ejemplo, una de las partes se llama memoria caché, ¿sí? Que es la memoria más cercana del procesador. Otra de esas partes se llama ALU, unidad aritmético-lógica, que es la que se encarga de realizar cuentas matemáticas, aritméticas, también la que se encarga de verificar si algo es correcto o si algo es incorrecto. Otra parte que se llama unidad de control, UC, unidad de control, vamos a ponerlo todo entero. Pero prácticamente todos estos conceptos están internos, es decir, los pasamos, los mencionamos nada más, ¿sí? Donde la unidad de control se encarga de decir, trae del disco duro, trae de la memoria varios datos, ¿sí? Y estos datos, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a la placa de sonido, le corresponde a la placa de video, le corresponde a algún dispositivo USB. Bueno, los mandamos ahí, los llevamos. También los traemos de ahí, de esos lugares, ¿sí? Para eso existe la unidad de control. Hay muchas cosas más adentro de un procesador, pero bueno, la unidad aritmético-lógica lo que permite es calcular, hacer cuentas matemáticas, ¿sí? Multiplicar, dividir, encontrar resto de una división, etcétera, un montón de cosas. Bien, y la memoria caché es un lugar donde que está en el recinto del procesador, ¿sí? Donde guardamos los datos inmediatos, es decir, por ejemplo, buscó el nombre de una persona, bueno, lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque en un momento va a ejecutar algo con el nombre de la persona. Pero es todo un proceso pero súper rápido. ¿Sí? Básicamente la memoria caché también se encarga de tener pedacitos de programas que se están ejecutando ahora mismo en tu computadora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen en el mismo recinto? Porque para llegar a la memoria RAM necesitamos pasar por la placa madre, ¿sí? Entonces voy a extraer otra línea de acá y voy a mencionar la placa madre. Es la placa madre porque concentra a todos, los cuida a todos los componentes, ¿sí? Voy a tirar de la placa madre para arriba y voy a decir memoria RAM. Bien, donde ahí ya sabemos que están todos los programas que abrimos, todos los archivos que abrimos, se cargan acá en la memoria RAM para trabajar inmediatamente. Es todo lo que está activo en la computadora en este momento, ¿sí? En la placa madre también hay una sección que se llama BIOS. Es una especie de software, ¿sí? Un área restringida que guarda información sobre cómo tiene que tratar a los objetos, a los, digamos, sistemas y componentes informáticos que se instalen en la placa madre. Y el BIOS se maneja a través de lo que se llama memoria ROM. ¿Sí? Digamos, la memoria ROM es el espacio donde se guarda información, por ejemplo, en qué lugar del mundo estamos, en qué horario estamos, prácticamente también, eh, y qué componentes se puede instalar y qué dirección tiene cada componente. Y el BIOS es el programa que, digamos, se encarga de controlar todo lo que hay en la memoria ROM, ¿sí? Es un software de base, pero que, digamos, es independiente del sistema operativo, por ejemplo, ¿sí? Depende de la placa madre. Bueno, y la placa madre ahí interconecta a muchas cosas, ¿sí?
Vamos a formar otro color. Color de la rama. Ahí, vamos a elegir este, ¿sí? Vamos a decir, la placa madre puede concentrar, puede cuidar todo lo que es enchufes, conexiones, ¿sí? Me refiero a, por ejemplo, el botón de power, el botón de reset y un montón de otras cosas que hacen a la computadora. Vamos para acá. Bien. Ahora tironeo. Voy a utilizar otro color. No, está bien. Tenía que utilizar este. Ahí está. Vuelvo a la placa madre. Destino un color de la placa madre. Y voy a referirme a lo que sería la placa de video. Cambio sí a otro color. Ahí. Le digo placa de video. Pueden haber varias placas de videos. De hecho, pueden estar una interna que viene pegado digamos, al mother. No pegado, no es la palabra, sino que está instalado, está puesto, colocado, conectado directamente en la computadora. Mejor dicho, en la placa madre, cuando viene de fábrica, ¿sí? Y hay otra que puede venir. Vamos a estirar un poquito más esto. La placa que es insertable en el socket. Ahí el socket exclusivo para insertar una placa de video, ¿sí? Fíjense el orden que estoy tomando. Primero a la izquierda la parte interior, ¿sí? Y todo lo que va hacia la derecha son elementos que van conectados hacia esta parte, ¿sí? La importancia es, esta es la parte que procesa y cada una de estas partes son las partes, digamos, relativamente instalables, ¿sí? Bien, voy a estirar este, voy a decir que está el botón de power. También está el botón de reset. Y también podría ser los enchufes que corresponden al micrófono que tiene adelante las computadoras. Mire, otra cosa. Luz de actividad. La luz de actividad es cuando está guardando información en el disco rígido, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vuelve a la placa de video, ¿sí? Insertable en el socket, y ahí instalan acá en esta área, por ejemplo, una placa de sonido de video Nvidia 3000, por ponerle un nombre, ¿sí? Donde la placa Nvidia 3000 es también una especie de subcomputadora, ¿sí? Dedicada a todo lo que hace el GPU, ¿sí? Que calcula, hace todos los cálculos para que, por ejemplo, los dibujos tridimensionales se efectúen, se dibujen, ¿sí? Y no esté el procesador mismo con su ALU y con su unidad de control y su memoria caché pensando en cómo hacer para dibujar un objeto en 3D, ¿sí? Lo dedica a la GPU de la placa de video, ¿sí? Y bueno, la placa de video tiene sus partes, digamos, también su plaquita de la madre, placa principal. Bien, me voy a mandar acá, ¿sí? Y voy a extraer otra parte de acá, donde voy a decir que hay una interfaz. A todo esto no mencioné que hay una parte energética, ¿sí? Y una parte de refrigeración. La refrigeración sirve para, se asocia con el procesador, ¿sí? Donde, digamos, para que no se recaliente. Y la GPU, como calculan muchas cosas y quizás a veces mucho más rápido que el procesador, necesitan muy buena refrigeración. Por eso van a ver que las placas de video vienen varios ventiladores gigantes, ¿sí? Es una de las cosas que más ocupa, digamos, insertable dentro del gabinete de la computadora. Bien, voy a mover esto para acá, esto para acá. Bien, ahí está. Y voy a mencionar que de los enchufes hay algunas cosas más. Por ejemplo, ya que está la refrigeración,
Hablo de refrigeración. Dentro de la placa madre van a ver un ventilador, ¿sí? A ese ventilador se le llaman cooler, enfriadores, ¿sí? Y otra cosa de los enchufes es la energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿sí? Que viene por parte de la fuente de poder. Fuente de 12 volts. Ahí está. Y 500, mínimo 500 watts de potencia. Bien. Digo mínimo porque ya si hay algo más, la potencia lo que hace es la capacidad que tiene para insertar muchas más cosas dentro de una computadora, ¿sí? Bien, vuelvo, placa madre, placa de video. Voy a poner que hay una placa de sonido. Bien. Voy a poner que hay placas de red. Bien, hay muchas más placas, ¿sí? En términos de placas. Le voy a poner los colores. A este también. Ahí va, placa de sonido, placa de video. Bien, por el otro lado, gracias a la interfaz podemos conectar un monitor. Entonces ahí conectamos monitores. Bien, a veces conectamos televisores. ¿Sí? A veces conectamos algún otro dispositivo, alguna otra pantalla. Bien, entonces ahí vamos conectando, vamos viendo que el monitor se conecta a la interfaz de una placa de video. Vamos a decir, vamos a cambiarle. Nvidia es una marca en realidad, pero les voy a decir placa de video insertable. Ahí está. Entonces acomodo esto acá. Todos los devuelvo acá. ¿Sí? Bien, placa de sonido. Placa de sonido también tiene algo muy similar. Es compuesto por una placa. Eso es lo que digamos, se inserta dentro de la placa madre, en el socket. Tiene su propio procesador, un procesador de sonido. No es tan importante como es la placa de video, que tiene que procesar y, digamos, generar imágenes para que un monitor o algo más avanzado que un monitor se instale, ¿sí? Ejecute, pero bueno, tiene básicamente todo esto. Hay una placa de sonido interna, ¿sí? Es más probable de que haya la placa de sonido interna, por ejemplo, que una placa de video. Las placas de videos a veces venden las computadoras con la placa madre, pero no tiene placa de video, así que sí o sí hay que comprar una placa de video. Placa de sonido acá, interna, y otra insertable en socket. ¿Sí? Y cuando digo placa de video insertable, acá le pongo placa de audio insertable. Antes, en una época anterior, sí, las mejores placas de sonido que había era, por ejemplo, la Sound Blaster. Era muy reconocida, ¿sí? Le voy a poner ejemplo. Ahí está, Sound Blaster. Que era en mi época, ¿sí? Ahora no sé qué hay. Hace mucho que no arreglo computadoras. No instalo computadoras. ¿Sí? Bueno, y la placa de audio insertable también tiene una placa principal, tiene algún tipo de procesador de audio, ¿sí? Y tiene su interfaz. Ahí está, esta es la interfaz. Bien, donde ahí en la interfaz puedo conectar, por ejemplo, micrófono, puedo conectar parlantes, puedo conectar auriculares, puedo conectar instrumentos musicales. ¿Sí? A través de hay un
un espacio, una interfaz que se llama auxiliar, ¿sí? Que no solamente puedo instalar instrumentos musicales, y puedo conectar la salida de una radio o de un televisor acá a la interfaz de mi placa de mi computadora, ¿no? ¿Sí? Instrumentos musicales, otros auxiliares. Bien. Por el otro lado también está la placa de red que conecta algunas cosas, digamos, algunos elementos. ¿Sí? Voy a citar, por ejemplo, digamos, en principio lo que trabajamos con placa de red, trabajamos con un tipo de placa que se llama Ethernet externa. También hay una placa interna, hay una placa externa, pero básicamente los que trabajamos se llaman Ethernet, ¿sí? Etcétera. Y después voy a ponerlo en una parte de este lado, ¿sí? Pero tiene que ver con todos estos, por eso le voy a poner un color de este, ¿sí? Voy a poner que hay una serie de un subsistema que se llama USB, placas USB, ¿sí? Donde acá podemos conectar distintas cosas, ¿sí? También esto debería considerarlo acá de este lado. De hecho vamos a considerarlo de ese lado, ¿sí? Acá, placas USB, donde en una placa USB puedo conectar, por ejemplo, impresora, ¿no? Está ahora muy de moda impresora. Antes la impresora se conectaba en un puerto específico, ¿sí? En un puerto llamado paralelo, que también estaba conectado directamente al procesador por la placa madre. Bien, puedo instalar algún GPS, puedo instalar una placa de audio también, ¿sí? Puedo instalar placas Wi-Fi. Y acá también podría mencionar que de la placa madre también hay un procesador de placa Wi-Fi. Vamos a poner acá. Placa de red. ¿Sí? Bueno, ya que es una placa de red, ¿sí? Lo voy a considerar, lo voy a eliminar. Suprimir. Acá. Bajo. Placa de red. Ethernet por un lado y Wi-Fi por el otro. ¿Sí? Por simplificarlo, ¿sí? Hay unas cositas más por acá. Bien, Ethernet se refiere a los que son cableados, ¿sí? Los que se enchufan. Placas USB para Wi-Fi también tiene que ver con la placa esa, ¿sí? Y un montón de otros elementos que podemos instalar USB. Para todo lo que es USB podemos insertar, ¿sí? Hasta 128 componentes. ¿Sí? Así que es importante el USB, tiene una técnica de ingreso de datos, de trabajo con datos bastante, digamos, bastante complicada, pero permite lograr 128 componentes. Bueno, este es básicamente el esquema, ¿sí? Esta es la parte externa, todo lo que va hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Todo lo que va hacia la derecha es la parte interna, cómo se van conectando los elementos, ¿sí? Que es una de las consignas que planteé para lo de Harvard. ¿Bien? Entonces, ahora, para obtener este mapa, pueden ir a esta dirección, ¿sí? Que les voy a pasar por el EVA. Voy a guardar este archivo, ¿sí? Pongo guardar, salvar, y tengo la opción de guardar para un archivo, save, ¿sí? Acá aparece, este es el nombre de, digamos, comenzó con ese nombre. Bien, ahora imagínense que yo reinicio esto, en mi caso reinicio, comienza de cero. Pero ustedes también, cuando vean esta página, van a comenzar de cero. Entonces, para no comenzar de cero, van a buscar, van a descargar ese archivo, van a abrirlo por acá, eligen archivo, busco el archivo que era procesar, procesador 2.json, y ahí tienen este resumen, este mapa conceptual con todos los datos que necesitan, ¿sí? O por lo menos para guiarlos en el trabajo. Espero que les sirva mucho.